Alcanzando el conocimiento, una herramienta vital. Muy buenas tardes. La diputada María Maribel Solís Barrera, presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 64ª Legislatura de la Cámara de Diputados, les da a todas y a todos ustedes la más cordial bienvenida al foro CONACYT Retos y Perspectivas que se celebra este día en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En el presidium de este acto nos distinguen con su presencia la diputada María Maribel Solís Barrera, presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Muchas gracias, diputada. Secretaria. Queremos agradecer también la presencia de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, quien es secretaria de esta comisión. Muchísimas gracias por su presencia, diputada. De la diputada, también secretarias de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, la diputada Alejandra Pani Barragán. Muchas gracias, diputada. La diputada Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez. Muchas gracias, señora diputada. Queremos agradecer y destacar la presencia en este acto de la doctora María Elena Álvarez Bulla Roses, quien será la próxima directora general del CONACYT a partir del 1 de diciembre de 2018. Muchas gracias por su presencia, doctora. Nos acompaña también el diputado Alberto Villavillegas, secretario de esta comisión. Muchas gracias, diputado. El doctor José Franco López, coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC. Muchas gracias, doctor Franco. La doctora Cecilia Nogués, quien es Premio Nacional de Ciencias. Muchas gracias por su presencia, doctora. Y de la doctora Claudia Gutiérrez Wynn, presidenta de la Sociedad Mexicana de Materiales. Muchas gracias también por su presencia. Para dar un mensaje de bienvenida, tiene el uso de la palabra la diputada María Maribel Solís Barrera, presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Por favor, diputada. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este Palacio Legislativo de San Lázaro. Saludamos a nuestra distinguida invitada, la doctora María Elena Álvarez, propuesta por nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador para conducir los esfuerzos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la administración que está por iniciar el próximo 1 de diciembre. Doctora, muchas gracias por estar aquí. Asimismo, destaco y agradezco la presencia del diputado Mario Delgado, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, quien en unos momentos más se incorporará a este foro. También saludo a mis compañeros y compañeras diputadas y diputados y en particular a los secretarios e integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. A nuestros invitados especiales de las diferentes instituciones de educación, como lo es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Autónoma de Veracruz, también destaco de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Universidad Tecnológica de Veracruz, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y a la audiencia que sigue esta transmisión por el canal del Congreso. Muchas gracias a todos los medios por estar aquí en este foro, que de verdad es importante, ya que permitirá conocer cuál es la perspectiva con respecto al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Doctora, para nosotros es un especial privilegio contar con su presencia. Hablar de la doctora Álvarez
es referirse a una de las científicas más brillantes de México. La propuesta de su nombramiento ha sido una gran noticia para todos, para quienes conocemos su destacada trayectoria y su compromiso a favor de un desarrollo científico y tecnológico con enfoque social y humanista, y por su reconocido trabajo académico orientado a resolver los grandes problemas nacionales. Nos aporta seguridad y confianza saber que los esfuerzos gubernamentales en el respaldo de las actividades científicas y tecnológicas estarán en manos de una mexicana de tan alto nivel y con un gran compromiso social. Lamentablemente, México ocupa los últimos lugares en casi todos los principales indicadores internacionales relacionados con ciencia, tecnología e innovación. Me refiero, por ejemplo, a la inversión pública y privada destinada a la investigación y al desarrollo, al reducido número de solicitudes de patentes solicitadas por mexicanos ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, al escaso nivel de aprovechamiento de la información tecnológica contenida en las bases de datos relacionadas con las invenciones en el mundo, al bajo número de investigadores por cada 10,000 habitantes, al número de mujeres dedicadas al desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, al pequeño volumen de empresas de alto impacto técnico, entre muchos otros factores en los que México no ha logrado destacar. Como país, no hemos tenido la capacidad de generar las condiciones necesarias a fin de impulsar una política pública que respalde a la ciencia, a la tecnología y por ende a la innovación, para convertir estos conceptos en elementos fundamentales del bienestar social. Pero sobre todo es claro que se trata de una pendiente importante para la sociedad contemporánea. Requerimos saldar este adeudo a partir de acciones claras y decisivas. México ya no puede esperar más. En este contexto, es imperante crear una agenda de innovación que nos permita dar solución a los grandes problemas nacionales que históricamente nos han lastimado. Me refiero a la alimentación, salud, agua, medio ambiente, cambio climático, energía y el Estado de Derecho, entre otros. En este sentido, aprovecho la oportunidad para expresarle, doctora, mi compromiso y el de los legisladores integrantes de esta comisión a fin de acompañar desde nuestra labor parlamentaria todos los esfuerzos y acciones que emprenda. Reiteramos la voluntad política que tenemos para realizar un trabajo coordinado que nos permita dar en el corto y mediano plazo los resultados que nuestra comunidad científica y el país nos demandan y en dar cumplimiento al mandato ciudadano que nos fue otorgado el pasado 1 de julio. En convicción de la comisión que me honro en presidir, lograr que nuestros universitarios, científicos, investigadores, tecnólogos y emprendedores desarrollen sus habilidades y conocimientos a fin de participar competitivamente en el entorno internacional. Doctora, estamos preparados para hacer equipo con usted y el presidente electo con el propósito de alcanzar el objetivo aquí planteado, esto es, el impulso del desarrollo científico y tecnológico que haga posible encaminar a México hacia una nueva etapa de bienestar y prosperidad a todos y todas los habitantes de México. Como el propio presidente electo lo ha manifestado, estamos convencidos que para crecer necesitamos de la ciencia. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias a la diputada Solís Barrera. Queremos agradecer la presencia también entre nuestros asistentes del diputado Ricardo García y de la diputada María Eugenia Espinosa. Muchas gracias a ambos legisladores. También queremos destacar la participación del doctor Javier Mendieta, director de la Agencia Espacial Mexicana, y del maestro Alfonso Huerta, presidente de RENACIT. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Con el tema CONACYT, retos y perspectivas, escucharemos la exposición de la doctora María Elena Álvarez Bulla Roses. Por favor, doctora. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Agradezco hondamente esta invitación a este emblemático recinto del pueblo de México, la Cámara de Diputados. Saludo y agradezco afectuosamente la amable invitación de la diputada María Maribel Solís Barrera, presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Asimismo, agradezco y saludo a quien pronto llegará, con mucho gusto al diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Honorable Cámara de Diputados, por esta convocatoria y su presencia. Estimados y distinguidos diputadas y diputados, miembros del Presidium y de esta mesa que me acompañan, estimados y queridos colegas. El arrollador triunfo en las urnas de una opción de gobierno progresista en México, encabezada por nuestro presidente electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, representa el abierto rechazo del pueblo y la sociedad mexicanos a los estragos ocasionados por la implantación a lo largo de poco más de 3 décadas de una política de corte neoliberal en el país. Esto ha implicado desbordamiento del ejército de desocupados, saqueo y devastación de los recursos naturales de uno de los países más ricos, más biodiversos del mundo, desplazamiento y migración forzada a nivel interno e internacional, incluyendo la emigración de casi el mismo número de investigadores que están en el Sistema Nacional de Investigadores formados en México al extranjero. Miseria, marginación, exclusión social, violencia y muerte. Y como decía, en el ámbito de la ciencia, también dependencia, esta emigración vergonzosa de un talento que podría ser una de las grandes inversiones a futuro de nuestro país, desmantelamiento de centros públicos, empobrecimiento de las universidades públicas y transferencias millonarias del erario público a empresas, en su gran mayoría grandes y transnacionales, con poco o nulo desarrollo tecnológico o científico. Sin embargo, hay cuestiones que rescatar. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fue creado por disposición del Honorable Congreso de la Unión el 29 de diciembre de 1970, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios. A partir del 2002, el CONACYT dejó de estar sectorizado a la SEP. Esto último, mucho sentido, pues los retos e implicaciones de las ciencias, las humanidades, las tecnologías son transsectoriales. En los 48 años de su existencia, el CONACYT ha contribuido significativamente al crecimiento de la infraestructura de investigación científica en todo el país, fundamentalmente a través del financiamiento a proyectos específicos en muy diversas instituciones, de la formación de centros públicos de investigación y del impulso a la creación de los llamados laboratorios nacionales en colaboración con distintas universidades públicas, federales y estatales e institutos de investigación científica. Asimismo, colaboró en las universidades y centros de investigación en la consolidación de la comunidad científica nacional con la creación del Sistema Nacional de Investigadores en 1987 y el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, el llamado PNPC, en el año 2002,
que incluyó un vigoroso programa de becas nacionales que se sumó al programa existente de becas para estudios en el extranjero. Hoy la comunidad científica nacional está conformada, como decía hace un momento, por decenas de miles de mexicanos, de los cuales ya casi 30,000 este año pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y se encuentran trabajando en México, repartidos en universidades públicas y privadas, federales y estatales, así como en los centros públicos de investigación que coordina el propio CONACYT y que son 27. Para evitar el retroceso y el desperdicio de la inversión realizada en la formación y consolidación de la comunidad científica nacional, el país, en esta cuarta transformación, debe transitar hacia la articulación efectiva de una política científica de Estado con metas más claras a corto, mediano y largo plazo, que permita la inserción efectiva de los científicos mexicanos en instituciones nacionales con proyectos de investigación que contribuyan a la solución de los problemas y atiendan a las necesidades más urgentes de la ciudadanía, pero también contribuyan al avance del conocimiento en la frontera del mismo. Entre los programas prioritarios que la comunidad científica debe contribuir a resolver, destacan, como mencionaba la diputada, algunos problemas urgentes, como es rescatar la soberanía alimentaria, rescatar también la soberanía y sustentabilidad y el acceso de todo mexicano a agua limpia. Impulsar desde el Estado una política clara de medicina preventiva, atención a la salud y promoción de la misma, la soberanía energética y la transición a nuevas formas de generación de energía con claros modelos soberanos también, a un desarrollo industrial y de desechos que no dañe la salud de los mexicanos, al manejo sustentable de ecosistemas naturales, tanto terrestres como acuáticos, marinos, costeros, a evitar la violencia estructural, la violencia por las desigualdades, la violencia por la exclusión de género, la desaparición forzada en contra de periodistas y de otros ciudadanos, todas las formas de exclusión y discriminación de raza, de capacidades diferentes, opción sexual, migraciones, a rescatar la memoria de este gran país para tener un futuro más promisorio, a rescatar y cuidar también de la mano de los pueblos originarios nuestras lenguas y culturas, a fortalecer una política educativa de Estado que no punitiva, pero sí de gran calidad, con impulso de una educación claramente pública a todos los niveles de la misma. En todos estos ámbitos y muchos más, la ciencia y el desarrollo tecnológico han sido desde sus orígenes impulsores, sin duda alguna, del desarrollo de las naciones y sin duda también de condiciones mejores para la humanidad, siempre y cuando el desarrollo científico y tecnológico se lleve a cabo con una clara visión ética, precautiva, de bioseguridad, de cuidado, tanto en términos sociales como ambientales. Es decir, sí, permanentemente la ciencia y la tecnología puede constituir un motor muy importante de desarrollo social y de los avances en el bienestar de la humanidad, pero también hay que tener cuidado porque algunos desarrollos científicos, sobre todo amparados no por el conocimiento y el interés social, sino por grandes intereses corporativos, pueden tener impactos no deseados en el ambiente y en la sociedad, algunos de ellos irreversibles y muy preocupantes. Uno de los más recientes ejemplos del impacto de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de un país, que se pone de ejemplo muchas veces cuando se habla de la importancia de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de los países, es Corea del Sur.
en donde a partir de la segunda mitad del siglo XX, la inversión en investigación científica demostró su poder como palanca en la superación de las condiciones de pobreza y desigualdad de dicho país. Pero ese desarrollo científico fue acompañado de políticas públicas muy claras, con lineamientos también muy claros. Y en ese país, déjenme decirles, la inversión en ciencia y tecnología, a diferencia de lo que ha ocurrido en este país, es en un 70% proveniente del sector privado. Y no al revés, como ha ocurrido en estas 3 décadas en este país, en donde ha habido, como dije en la introducción, transferencias millonarias del erario público a empresas, más del 75% de las mismas grandes empresas, algunas transnacionales. En México, a pesar de las modificaciones a la Constitución que obligan al gobierno mexicano a invertir el 1% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología, nunca se ha llegado a esta cifra. Aún más, en el 2016, dicha inversión se redujo en un 25% y en el presente la inversión en ciencia y tecnología alcanza apenas un 0.5% del Producto Interno Bruto, con las consabidas graves consecuencias para el desarrollo del país. Pero sin olvidar, como decía líneas arriba, que también debemos impulsar un compromiso mayor de las entidades productivas privadas de este país por invertir y colaborar en las soluciones que nos aquejan desde el desarrollo científico y tecnológico. El presidente electo, el licenciado López Obrador, con una visión clara de los aportes fundamentales del conocimiento científico y humanístico al bienestar social, el pasado 22 de agosto en el Palacio de Minería se comprometió ante la comunidad científica y el pueblo de México a apoyar la ciencia y no reducir durante su sexenio el presupuesto destinado al impulso a la ciencia. Además, agregó que el aumento en los recursos asignados nunca estarán por debajo de la inflación. Y de manera muy importante, mandató que consolidemos en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que ahora va a incluir también de una manera preponderante a las humanidades, el ejercicio de estos recursos y también la articulación de una política de Estado de las ciencias, las humanidades y las tecnologías en favor del bienestar social y del cuidado del medio ambiente de este país. Es decir, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología va a ser el sector rector y cabeza, como ha sido, pero con mucho mayor consolidación de los apoyos del erario público a este campo tan importante para el desarrollo de México. Los miembros de la comunidad científica nacional aplaudimos la decisión del presidente electo y estamos, incluida yo, comprometidos ética y políticamente a devolver a la nación lo que ésta ha invertido y seguirá invirtiendo en nuestra formación y consolidación como científicos y humanistas y tecnólogos a esta gran nación. Sin embargo, para cumplir con este compromiso es indispensable contar con las condiciones, los espacios y los recursos materiales necesarios para desarrollar nuestro trabajo y con la articulación desde un Consejo Nacional Rector de estas capacidades en beneficio de este gran país. No solo reconocemos nuestras obligaciones, también tenemos el derecho a participar como agentes en la construcción del conocimiento que contribuye a alcanzar la soberanía nacional, científica y tecnológica y contribuir desde esta soberanía en la solución de los problemas nacionales más urgentes del país y de manera muy importante también en el avance del conocimiento, es decir, en la generación de ciencia de frontera transformadora, la llamada ciencia básica en todos los ámbitos del conocimiento. Consideramos desde el grupo de transición de este Consejo Nacional de las Humanidades, las Ciencias y las Tecnologías de la Cuarta Transformación imperativo aprovechar la coyuntura de esta
de este gran momento para darle un impulso y una orientación a las ciencias, las humanidades y las tecnologías con miras, repito, a atender los problemas prioritarios del país, con una visión profundamente humanista y científica y a la vez reforzar y multiplicar las capacidades nacionales en investigación científica y desarrollo tecnológico soberano e independiente que permitan al país transitar hacia una condición de cabal soberanía en áreas estratégicas y ocupar el lugar que le corresponde en el concierto nacional de la generación de conocimientos y el cambio tecnológico. Este proceso de reorientación y reforzamiento del Consejo Nacional necesita, enfatizo, venir acompañado de una inversión que no gasto, orientada a la formación y capacitación de personal de alta preparación y a una concomitante ampliación de la infraestructura. Pero todo ello debe hacerse de una manera más coordinada, más articulada de como se ha venido haciendo hasta ahora. La visión en este campo debe ser tanto de corto como mediano y largo plazos, como decía hace un momento. El largo aliento en la ciencia es muy importante. La generación de conocimiento nuevo nunca es certero, siempre está sujeto a la incertidumbre, a la autocrítica y ocurre generalmente en plazos más largos que los plazos políticos. Y esta visión de largo plazo es muy importante. En este sentido, la visión de prevención, precaución y previsión, que solo son posibles si se cuenta con los instrumentos tecnológicos y datos científicos rigurosos y relevantes, es fundamental para la seguridad de cualquier país. Esta visión prospectiva de futuro es fundamental y propia del quehacer científico y es muy importante que tomemos en cuenta esta visión en beneficio no solo del pueblo y de los mexicanos en el tiempo presente, sino también en el futuro de nuestros hijos, nietos, del ambiente que les vamos a heredar, las condiciones de salud, las dinámicas sociales que estamos generando para ellos. Todo ello es quehacer del ámbito de las humanidades, las ciencias y las tecnologías. El no hacer este esfuerzo de largo plazo sería un error histórico que nos obligaría a seguir perdiendo a nuestros mejores cuadros por fuga interna o externa y a continuar bajo el régimen de economía dependiente basada en la maquila de bajo rendimiento y en la importación de tecnologías y productos de alto valor agregado, pero no siempre adecuados y pertinentes para la naturaleza de nuestro país o para el tipo de problemas que queremos entender o atender o prevenir. Las consecuencias sociales de este modelo cortoplacista han sido funestas y no deben perpetuarse. Sus impactos los podemos ver en la contaminación de los ríos, el deterioro de la salud infantil y adulta, la proliferación en este sentido de enfermedades que podríamos estar previniendo, en fin, y en una serie de dinámicas de desarticulación comunitaria, de emergencia, de violencia, de desigualdades, de rezagos muy preocupantes para el país. Los países que han decidido invertir significativamente en ciencia y tecnología, incluso en condiciones precarias de su economía, se han visto favorecidos con creces al resolver y prevenir problemas que afectaban a sus sociedades e invertir los réditos de este esfuerzo en programas de beneficio para toda su población. En pocas palabras, la ciencia y la tecnología, y en esta cuarta transformación de manera preponderantes, en plural, las ciencias y las tecnologías al servicio del hombre, es decir, y las humanidades, tienen el potencial de ser, sí, palanca y también instrumento no del desarrollo en abstracto, sino de la cuarta transformación, si cuenta con el espacio y los recursos para ello.
Es bajo esta premisa que hemos asumido nuestro compromiso de trabajo en este nuevo encargo que estamos ya llevando a cabo con mucho entusiasmo. Estamos emprendiendo una visión desde el nuevo posible futuro, prontamente, Consejo Nacional de las Humanidades, las Ciencias y las Tecnologías, de una ciencia comprometida, por lo tanto, con la sociedad y el ambiente. Salvaguarda de la soberanía nacional en la generación y aplicación del conocimiento humanístico, científico y el cambio tecnológico. Una articulación para asegurar un acompañamiento y fortalecimiento de las comunidades rurales en el cuidado de sus territorios y de su gran riqueza biocultural, es decir, un diálogo de saberes y una comprensión e integración en el quehacer académico de las visiones alternativas a la privatización que implica la generación comunitaria y el brindar generosamente estos nuevos saberes al mundo. Ciencia orientada a la comprensión profunda, prevención y solución de problemáticas de salud, alimentación, ambiente, inequidad, exclusión y violencia. Ciencias, humanidades y tecnologías de frontera para multiplicar sus impactos sociales y ambientales virtuosos para un mundo mejor para todos, pero también para contribuir al avance mundial del conocimiento desde nuestro país y articulando e invitando a colaborar a la rica y bien formada comunidad científica que tenemos ya en este país y también a los tecnólogos. Para resumir y enumerar de una manera más puntual los principios rectores del nuevo programa de las humanidades, las ciencias y tecnologías en el marco del Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024, se pueden resumir de la siguiente manera. Una reestructuración del Consejo Nacional de las Humanidades, las Ciencias y las Tecnologías para acoplarlo a los lineamientos del Proyecto Alternativo de Nación, priorizando la descentralización del desarrollo científico y tecnológico. Esto va a implicar el tener dos importantes polos que necesariamente tienen que ser así, uno por un compromiso y mandato novedoso, que es desarrollar un nuevo polo de desarrollo científico importante desde el CONACYT en La Paz, Baja California Sur, y el otro tendrá que permanecer en la Ciudad de México, dado que al CONACYT de esta ciudad llegan entre 300 y 700 usuarios de todas las universidades, institutos, centros que están en esta gran metrópoli y en todas las que lo rodean. Pero afortunadamente el CONACYT articula la capacidad científica, tecnológica, humanística de muchas y grandes universidades públicas de todo el país, de 27 centros públicos de investigación que están bajo la coordinación y de alguna manera apoyo del Consejo Nacional, y todas estas grandes instituciones que deben fortalecerse y articularse mucho más están distribuidas en todo el territorio nacional. Entonces, un primer compromiso, y lo pongo aquí como punto numeral de síntesis de esta presentación, primero es realmente emprender una política pública de Estado de las humanidades, las ciencias y las tecnologías que impacte de manera virtuosa y aprovechando de manera eficaz los recursos que existen, tanto humanos como de infraestructura en todo el país, para atender estas dos grandes líneas estratégicas del nuevo programa del Consejo Nacional de las Humanidades, las Ciencias y las Tecnologías. El avance del conocimiento en la frontera, en todas las áreas del conocimiento, y la articulación de la capacidad científica instalada de este país en
unos 10 primeros programas nacionales estratégicos que darán solvencia científica, humanística y tecnológica y también apuntalarán y complementarán los proyectos prioritarios que nuestro presidente electo ha puesto sobre la mesa. Número 2, un manejo presupuestal transparente, eficiente, austero, priorizando el fortalecimiento de la ciencia de frontera, transformadora en México y la formación de nuevos científicos en diversas áreas de esta ciencia transformadora, así como en la ciencia pertinente a las problemáticas más urgentes de atender, articuladas estas posibilidades y esfuerzos en estos programas nacionales estratégicos. Menos burocracia, más ciencia, menos burocracia, más becas, menos burocracia y un impulso para recuperar o articular también con la capacidad de los talentos mexicanos que se tuvieron que ir. Evitar que los mexicanos formados por el Gobierno de México se tengan que ir al extranjero por necesidad. Si se quieren ir, bueno, pues esto por opción personal está bien, pero ahora que hemos empezado a contactarlos, más de 3/4 partes de estos mexicanos que, por cierto, tienen doctorado y están en puestos importantes en empresas o en instituciones públicas de investigación, ocupan puestos de liderazgo y muchos de ellos están dispuestos a regresar o a contribuir desde sus centros y lugares de desempeño con esta cuarta transformación desde sus ámbitos de conocimiento. Número 3, la planeación del desarrollo científico nacional, como decía, a largo plazo, no solamente a corto y mediano plazo, orientando la ciencia nacional a el combate de rezagos sociales, asegurar que todo mexicano por derecho constitucional tenga acceso a los beneficios de la ciencia y la tecnología, a eliminar la brecha de género, a la restauración ambiental y la conservación de nuestra gran biodiversidad y riqueza ecosistémica, a un verdadero diálogo de saberes y a la protección de los territorios y saberes comunitarios y su riqueza biocultural que brinda posibilidades de bienestar y riqueza cultural a México y al mundo entero, a la prevención de desastres que casi siempre no son naturales y a una respuesta eficaz ante ellos, a la promoción de enfoques sistémicos y preventivos de la salud y a promover la salud de los mexicanos, a la investigación biomédica de frontera para atenuar los impactos de las enfermedades que más aquejan a nuestra población, a la producción agroecológica de alimentos sanos, diversos, suficientes y aptos culturalmente y por lo tanto a la recuperación de nuestra soberanía alimentaria, al cuidado del agua y a la recuperación también de la soberanía de este líquido vital, a la evaluación de los impactos del extractivismo y de las industrias que desordenadamente han impactado la salud, los territorios y el ambiente de este país, a la promoción decidida de industrias nacionales limpias y energías amigables con el ambiente y también de industrias y sobre todo micro y pequeñas empresas de base realmente científica y tecnológica, a la promoción de investigación social para prevenir la violencia y a la promoción del desarrollo de las humanidades que deberán articular y guiar en muchos casos el desarrollo de las ciencias y las tecnologías en este país. 4. Redefinición de los criterios de evaluación del quehacer científico nacional, fortaleciendo los criterios cualitativos por encima de los cuantitativos y puesta en marcha de mecanismos de tolerancia cero a la simulación en el manejo de recursos públicos en el ámbito de las humanidades, las ciencias y las tecnologías. Sabemos que esto es un reto, pero creemos que es imperativo
imperativo echar a andar nuevos modelos de evaluación cualitativa, y esto se está mandatando no solamente en este país, sino en el mundo entero. Anteponer los intereses y cuidado de lo público, lo comunitario y los límites de la naturaleza al beneficio privado en el desarrollo de las humanidades, las ciencias y las tecnologías. Creación de nuevos centros públicos de investigación en estados de la República que carecen hasta ahora de ellos, en resonancia con la satisfacción de necesidades locales. Creación de ecosistemas informáticos nacionales y de reservorios que den cuenta de la gran riqueza que tenemos en este país y que puedan propiciar una generación y una gestión social y científica de datos centrado en el manejo de información necesaria para el diagnóstico y la solución de problemáticas nacionales complejas y también para la protección de la riqueza biocultural que caracteriza a nuestro país. Promoción de normatividades nacionales centradas en el respeto del principio de precaución ante el desarrollo y puesta en marcha de proyectos científico-tecnológicos que puedan causar impactos no deseados socialmente o ambientalmente y algunas veces que no puedan ya rectificarse. Repatriación, como decía, de talentos científicos nacionales localizados en el extranjero y creación de cátedras científicas internacionales en áreas prioritarias para los intereses de México para coadyuvar un ecosistema de generación de conocimientos con el liderazgo de México y también de tecnologías que aporten al conocimiento mundial y también al cambio tecnológico en favor de la sociedad y el ambiente, no solamente de México, sino de todo el mundo. A la integración efectiva de la cultura científica en la formación de los estudiantes de primaria y secundaria bajo la tutela y articulando esfuerzos con la Secretaría de Educación Pública. A generar un sistema que permita una amplia y eficaz divulgación o difusión de los avances de la ciencia y su orientación a la solución de problemas sociales y ambientales, desarrollando programas con diversas dependencias del gobierno como cultura, medio ambiente, agricultura, ganadería, energía, Secretaría de Educación Pública, entre otras. Promoción de criterios científicos en la elaboración, puesta en marcha y validación de las políticas públicas y sus marcos regulatorios. En conclusión, la reestructuración del CONACYT, con una H, Consejo Nacional de las Humanidades, las Ciencias y las Tecnologías, porque no hay solamente una ciencia y una tecnología, sino una multiplicidad de ellas, constituye una oportunidad valiosa para construir una política de Estado a propósito justamente de las ciencias, las humanidades, el desarrollo tecnológico y la vinculación con los sectores social, público y productivo en nuestro país. Y en la elaboración de esta política es fundamental, si bien no única, la participación de la comunidad científica, reconocer que existen formas múltiples de hacer investigación, como decía hace un momento, científica y humanística, y hay también múltiples modelos de universidad e instituciones de investigación, y no debe ubicárseles a unos por encima de los otros. Debemos de beneficiarnos de esta diversidad de formas de generar saber y tecnologías. Es muy importante promover de manera sistemática la autonomía del quehacer universitario y promover de manera también decidida la investigación de frontera o básica en todas las ciencias y humanidades y al final, pero no menos importante, que las ciencias, las humanidades y el desarrollo tecnológico deben enfocarse con responsabilidad social y con un compromiso claro de atención, como decía, líneas arriba, de los problemas de salud, pobreza, desigualdad, violencia que aquejan a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora María Elena Álvarez Bulla Rosas.
Queremos agradecer la presencia entre nuestros invitados del diputado Fortunato Rivera Castillo y también de los integrantes del equipo de robótica del Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México. Muchas gracias por su presencia este día. Abriremos ahora un espacio para preguntas y respuestas por parte de los asistentes. Por respeto y atención a los legisladores y al público participante, les pedimos muy atentamente ser puntuales en sus preguntas. Por favor, iniciaríamos con las preguntas, si así tienen, de las diputadas y diputados aquí presentes. Si tienen alguna pregunta para la doctora Álvarez Bulla Rosas. A mí me parece muy interesante el punto de la repatriación. ¿Cuál sería la estrategia que ustedes están proponiendo para este tipo de acciones? Esto es porque si normalmente los científicos se van a otros países porque encuentran mejores condiciones en el sentido del equipamiento que existen en esas instituciones, y actualmente, como usted mencionó, hay muchos que pudieran dar una gran fortaleza a la ciencia en México atrayéndose acá, pero es muy complicado atraerlos en primera instancia porque no contamos con la infraestructura adecuada. Y mi segunda pregunta sería, ¿cuál sería la estrategia que van a seguir en el sentido precisamente de la evaluación de los proyectos? Esto es en el sentido de que actualmente se abren convocatorias y por lo general normalmente se dan. Saludamos la presencia del diputado Mario Delgado Carrillo, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, diputado, por su presencia. Si gusta continuar, por favor. Ok. En el sentido de cómo le van a hacer para realmente incrementar el presupuesto que existe en el sentido de los proyectos de investigación, sobre todo básicas, ya que se abre una convocatoria, por ejemplo, de ciencia básica y normalmente solo apoyan menos del 10% de los proyectos. Igual ocurre en la parte de infraestructura, incluso lo que sería la convocatoria de infraestructura ha desaparecido prácticamente, ¿no? Yo creo que son puntos fundamentales, sobre todo para atraer a investigadores y para sostener a los que actualmente existen, porque esto va muy relacionado con la problemática que actualmente existe en las universidades, donde los presupuestos están mal y digamos en algunos casos están en quiebra, ¿no? Entonces, para sostener eso y hacer atractivo hacia los investigadores que están afuera y que realmente tengan dónde llegar, porque no hay, entonces ¿cómo le harían? Esa sería mi pregunta. Sí, muchísimas gracias. Son dos preguntas, dos complejos de preguntas muy importantes. Hemos estado ya en contacto, tenemos una red, un directorio, gracias a un estudio que fue justamente encargado por el CONACYT en esta gestión que está terminando, y hemos ya estado en contacto con un número importante con un número significativo de colegas que están fuera. Muchos de ellos están con la disposición y el entusiasmo de regresar en esta coyuntura. Creo que eso lo debemos de aprovechar y las estrategias que estamos pensando son diversas. Algunos están dispuestos a regresar parcialmente, otros están dispuestos a colaborar desde sus sitios de trabajo. Estamos articulando estos programas nacionales estratégicos en torno a los cuales quisiéramos invitar al menos a 5 colegas que estén dispuestos a regresar, a otros 10 o 20 que estén dispuestos a colaborar parcialmente en estancias parciales, y a tantos como quieran a colaborar desde donde están. Y a todos ellos a entablar un diálogo más rico y más constante con los grupos de investigación que tenemos en México. Entonces, para este último, empiezo por ahí, el Consejo piensa tener estas bases de datos de los grupos de investigación en temas en donde México es puntero. Aquí tenemos a la doctora Nogués, que es un ejemplo de científica que está haciendo contribuciones en la frontera muy importantes, y seguramente habrá colegas interesados, y no solamente mexicanos,
mexicanos en venir a acompañar sus programas de investigación, y como ella hay otros líderes científicos en astronomía, está aquí el doctor Franco, en ecología, en matemáticas, etcétera. Entonces el Consejo tendrá la tarea de analizar estas bases de datos y articular posibles colaboraciones y facilitar estas colaboraciones a distancia con visitas temporales repetidas. Para el caso de los colegas que queremos convencer de regresar a radicar en México, yo creo que en estas condiciones tenemos la posibilidad de articular las capacidades de infraestructura que tenemos ya instaladas. Lo único hay que consolidarlas y apoyarlas para que funcionen a su máxima capacidad. Fíjense ustedes que en México es uno de los países donde mayor infraestructura médica y científica hay. A veces está en cajas, a veces no está bien montada, a veces no está bien implementada, a veces no está actualizada, pero infraestructura, salvo en algunos casos que implica inversiones millonarias, tenemos una infraestructura que creo yo en estos momentos suficiente, y lo único que tenemos que hacer es consolidarla y ofrecer en los diferentes ámbitos del conocimiento condiciones atractivas a los investigadores para que regresen. Ahora, esto depende de algo muy concreto, que es el presupuesto. Entonces estamos haciendo un esfuerzo de consolidar recursos de la ciencia repartidos, y por mandato, esto está siendo por mandato del presidente electo, que están hoy en día repartidos en diversas instancias. Esta consolidación va a permitir un uso más articulado y más eficiente de los recursos, y necesariamente tendremos que ahorrar en operación, tendremos que ahorrar en algunos programas que no han dado resultados y que están siendo evaluados, y todo ello servirá para, y ahí me voy a la segunda pregunta, poder echar a andar estos nuevos y urgentes, creo yo, programas, porque no es posible que el Gobierno de México haya invertido en la formación de todos estos grandes talentos y que no estemos en capacidad de recuperar esa inversión para el beneficio nacional. Tiene usted toda la razón. El año pasado, de hecho, según entiendo, se canceló la convocatoria por falta de recursos para la llamada ciencia básica. A mí me gusta más llamarle ciencia de frontera, pero bueno, eso puede convertirse en una discusión semántica. Y este año se abrió una convocatoria que implicó un gran esfuerzo de 5,000 investigadores que sometieron sus propuestas de otros conjuntos de colegas interesados en participar en sus evaluaciones, tanto a larga distancia como de manera presencial, y a final de cuentas se aprobaron únicamente 249 proyectos. La UNAM, que es gigantesca, recibió apoyo por poco más de 50 proyectos, y en todos los institutos hay asombro. En el mío, el Instituto de Ecología, no hubo un solo proyecto aprobado, ¿sí? Entonces, esto no puede ser así. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no puede dejar de apoyar lo que es su objeto principal en la política pública. ¿Qué tenemos que hacer? Pues otra vez, reestructurar los programas, reenfocar las prioridades. Por ejemplo, junto a esta realidad, en este sexenio, en los años pasados, se han transferido de manera directa entre más de 1,000 y más de 4,000 millones de pesos a empresas, en un 75% grandes empresas, con esperanza de que esta política podría implicar una palanca de desarrollo. Pero este país no ha crecido, la OECD ha reprobado a México en términos del desarrollo industrial con base tecnológica y con base científica, y yo creo que lo que debemos de hacer es primero apoyar la ciencia, porque no puede haber ciencia, avance tecnológico nacional si no tenemos ciencia.
la ciencia va primero y después va el cambio tecnológico. Entonces, ya con estos datos, pocos datos que les estoy compartiendo, ustedes se imaginarán que hay posibilidad de reconfigurar los programas para tener un apoyo más decidido al desarrollo nacional científico y por lo tanto al cambio tecnológico y también a la posibilidad de la generación de micro y pequeñas empresas en un ecosistema que inclusive puede ser internacional con colegas fuera de México. Me han contactado líderes en la llamada innovación, verdadera innovación del Silicon Valley, de Berlín, de Bruselas, de España, que son mexicanos y que están dispuestos a ser partícipes de esta nueva forma de generación de nuevas empresas que contribuyan al avance tecnológico y también a la productividad de empresas con base tecnológica y científica. Entonces, bueno, creo que ahí ya me desvié a un poco otro tema, pero es que sí creo seriamente que no se puede invertir la ecuación, es decir, no puede ir por delante el interés empresarial y por detrás la tecnología y hasta atrás la ciencia. Es al revés, la ciencia debe de guiar y la ciencia con una visión de pertinencia social y ambiental, que es, por cierto, lo que está sucediendo y lo que se está impulsando, inclusive en las grandes potencias del mundo, ¿no? Entonces, por ahí van nuestras estrategias, cómo hacer la evaluación cualitativa, perdón que estoy tomando mucho tiempo, pero las preguntas son complejas. Estamos pensando que los programas nacionales estratégicos tengan grandes comités científicos que estén a cargo de elaborar las agendas y estos andamiajes más de colaboración, consolidación y articulación para converger en el avance científico y en la solución de problemas que en la competencia ultranza. Entonces, desde ese cambio estructural, que es como opera en las redes regulatorias genéticas de los organismos vivos, creemos que se va a poder organizar y ya no hacer piñatas que atomizan los recursos a la ciencia y la tecnología, sino promover estos andamiajes de colaboración científica, y creo yo que eso ya va a dar un cariz mucho más cualitativo a la convocatoria y a la evaluación de los proyectos que se presenten. Muchas gracias, doctora. Una pregunta más. La diputada quería hacer una pregunta. ¿Usted, diputada? Sí, es tan amable. Muy buenas tardes a todos. Soy la diputada Alejandra Pani, de Morena. Quiero primeramente felicitar a la doctora María Elena Álvarez por toda su trayectoria y por todo lo que nos acaba de decir en este momento. Estoy plenamente segura que ahora en esta cuarta transformación usted va a ser una gran colaboradora para que de alguna manera logremos todos juntos lo que el licenciado Andrés Manuel quiere lograr a través de la ciencia y tecnología. Y quiero comentarle que la comisión, que nosotros, todos los compañeros en el Congreso, estamos en la mejor disposición de apoyarla y de estar al pendiente y de aprobar el presupuesto que usted necesita. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué justifica para el CONACYT amplíe su campo de acción a las humanidades y qué se pretende lograr con ello? Dos preguntas más nos piden para de una vez. Sí, es tan amable, señor. Gracias. Muy buenas tardes, doctora, bienvenida. Soy el diputado Ricardo García Escalante, de Acción Nacional. Muchas gracias por acompañarnos, muchas felicidades a la presidenta de la comisión por este foro. Yo nada más quisiera hacer dos comentarios muy breves, doctora. El primero, escuché con atención que, al igual que nosotros, en Acción Nacional piensa que son muchas ciencias y tecnologías y que antes solamente se refería a uno. A nosotros nos gustaría que nos diera una oportunidad de platicar después de que instalemos la comisión el día jueves por la mañana, porque traemos varios temas que nos hacen un poquito de ruido, como biotecnología,
quisiéramos que intercambiáramos argumentos para poder ver la importancia que le va a dar a temas tan específicos como este, ¿no? Que nos permita tener ahí algún tipo de debate para que con argumentos tanto de ustedes como de nosotros podamos procurar lo mejor para los mexicanos. Y el segundo, escuché con atención el tema de que piensan acabar con los temas burocráticos. Déjeme platicarle que tuve la oportunidad de presidir la comisión en el Congreso local de Veracruz, y cuando veníamos y conseguíamos 50 becas, por dar un número de estas, que les llaman las mejores, que son para estudiar en el extranjero con una buena cantidad, pues cuando íbamos al campo, cuando íbamos a las universidades, a los tecnológicos, pues eran casi de imposible acceso para cualquier joven egresado o para cualquier joven estudiante. Nos gustaría que nos permitiera poder intercambiar también algunos puntos de vista para que sean mucho más los jóvenes mexicanos que puedan acceder a este tipo de becas y que con esto logremos lo que todos queremos, que es que no se nos vaya, que no haya esta fuga de talentos, sino al contrario, que los podamos regresar aquí a México. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Una pregunta más, si son tan amables, por favor, nada más. Gracias. Doctora, felicidades por su exposición. En lo personal me es muy motivante. Hay países que tienen ya una política de vigilancia e inteligencia tecnológica a nivel nacional. Estamos en el umbral, ya estamos, mejor dicho, en la sociedad digital. Insertarnos en los procesos productivos y sociales y políticos en el Big Data es una imperiosa necesidad. ¿Hacia allá está orientado la formación de ecosistemas informáticos, doctora? Doctora, si es tan amable de contestar las preguntas. ¿Cómo no? Muchas gracias por sus preguntas, diputada y diputados. La primera pregunta, que le agradezco mucho que me haga esta pregunta. Obviamente no es nada más un capricho de poner aquí esta H, que además es muda. Esta H va a entrar por la puerta grande, por la puerta del frente al Consejo Nacional de las Humanidades, las Ciencias y las Tecnologías. ¿Por qué? Porque son las humanidades, en combinación con las ciencias sociales, las que estudian todo lo que tiene que ver con la humanidad, con el ser humano, sus actividades creativas, culturales, su historia, la ética, la filosofía y también la capacidad de análisis de todas sus actividades de interacción social, de estructuras e instituciones sociales, de implicaciones sociales, de la ciencia misma y de la tecnología. En fin, en todo el mundo se están viendo las consecuencias. Hablo del cambio climático, hablo de la degradación de los ecosistemas, de los cuerpos de agua, que tiene el desarrollar a ultranza principios científicos y tecnológicos al margen de principios humanísticos y de análisis sociales. Son las ciencias sociales las que nos permiten los análisis pertinentes de contexto del desarrollo científico y tecnológico, y son las humanidades las que nos permiten los análisis filosóficos, éticos y las perspectivas históricas imprescindibles para entender y discutir y articular las posibilidades más humanitarias y más convenientes para el presente y futuro del devenir científico y tecnológico. En México tenemos algunos de los mejores investigadores en humanidades y en ciencias sociales. Antes de esta etapa neoliberal, los mexicanos escribían libros. Me refiero a mexicanos de la talla como el doctor Pablo González Casanova y a muchos otros, León Portilla, en fin, no los podría enumerar a todos ellos. Escribían grandes volúmenes de profundidad que es imprescindible para el análisis humanístico y social. Y los extranjeros venían a México a estudiar estos tratados, para lo cual aprendían nuestro idioma. Hoy en día les exigen a los investigadores en humanidades y ciencias sociales que publiquen articulitos en inglés en revistas llamadas JCR y que
pulvericen su conocimiento, su análisis, su profundidad en estos artículos que más bien están enfocados en grandes industrias de publicación que no en grandes compromisos de quehacer humanístico y de investigación social. Esta es una síntesis, pero estamos, y digo estamos porque esto lo están elaborando grandes filósofos, historiadores y científicos sociales del país, elaborando un texto que le dé sustento y significado a esta H del nuevo Consejo Nacional de las Humanidades, las Ciencias y las Tecnologías. En términos de su pregunta, que agradezco mucho, que tiene dos partes y que adelanto lo que podemos con muchísimo gusto discutir, debatir por el bien del país. Yo soy bióloga molecular, tengo un conocimiento profundo de la biotecnología, tengo un respeto profundo por las capacidades de las nuevas tecnologías de ADN recombinante, de los nuevos conocimientos de epigenética, del enfoque sistémico de las redes regulatorias genéticas, que son base de mi investigación recientemente para entender la emergencia de enfermedades complejas como el cáncer. Entonces, para mí es prioritario este tema y el hecho de que haya tenido yo una visión social y ambientalmente responsable en términos de cómo podrían impactar ciertas tecnologías a nuestro riquísimo país y a nuestros pueblos originarios, a la alimentación, a nuestra soberanía, no quiere decir que no tenga yo un interés particular en, por ejemplo, seguir impulsando la biotecnología en el desarrollo de antivenenos. Por ejemplo, en este campo ya estamos desarrollando un programa nacional estratégico para tener autoabasto de un desarrollo biotecnológico gracias a dos grandes talentos mexicanos y todos sus grupos de investigación. Y sin embargo, paradójicamente, hoy en día no tenemos este autoabasto. Entonces, aquí hay implicada investigación de frontera complementaria a estos descubrimientos biotecnológicos, cambio tecnológico y vinculación con empresas, incentivándolas de maneras convenientes para el Estado y para ellas mismas, para lograr en este sexenio el autoabasto de antivenenos que impidan que los niños mexicanos, por ejemplo, en la costa caliente del occidente de México, se mueran por una picadura de alacrán, o en los trópicos las personas, los pobladores, se mueran por una mordedura de serpiente venenosa. Nada más doy un ejemplo, pero como este estamos desarrollando muchos otros. Esa es mi visión en síntesis, por ahí le adelanto. Y desde luego la tercera pregunta, sí, la respuesta corta es sí, justamente estamos convencidos que si no suficientes, sí son ya necesariamente útiles, bueno, eso es una redundancia, sí son ya necesarios estos métodos de análisis de grandes bases de datos y toda la herramental informática y computacional que, por cierto, en México puede constituir un área estratégica no solamente de desarrollo científico y de cambio tecnológico, sino también de el incentivar micro y pequeñas empresas de base verdaderamente científica y tecnológica, porque hay un gran talento en este ámbito que puede ser muy útil y también muy importante para el desarrollo de México. Entonces, por supuesto que sí, esta revolución digital que está en un cambio constante hay que tomarla en cuenta para el quehacer mismo de CONACYT, generar prospecciones, en fin, ya no me extiendo, pero desde luego es un punto muy relevante. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora María Elena Álvarez Bulla Roses en este foro CONACYT, Retos y Perspectivas. Agradecemos también la presencia en este acto del diputado Manuel de Jesús Valdenebro Arredondo, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Escucharemos ahora el mensaje del diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política. Por favor, señor diputado. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Pues nada más felicitar
a la diputada Maribel Solís por la realización de este foro y no quise dejar pasar la oportunidad de darle la bienvenida a esta Cámara a la doctora María Elena Álvarez Bulla, que será próximamente la directora de CONACYT. Darles la bienvenida a todas y a todos ustedes. Qué bueno que antes de instalarse la comisión ya tengan actividades como las de este foro. Sin duda que la ciencia tiene que ser una de las prioridades del nuevo gobierno. Si queremos un cambio, si queremos un país diferente, sin duda que tiene que verse en la ciencia. Nos quedamos muy lejos en esta administración de las metas que se plantearon de inversión al principio, de que se llegaría a un punto del PIB. La verdad es que se fue rezagando esta inversión y los distintos recortes presupuestales no salvaron a la ciencia y la tecnología. Pero pues el presupuesto se vuelve un ejercicio real de prioridades. Y me parece que la doctora Álvarez Bulla pues aquí hace un planteamiento muy claro. No podemos aspirar a tener una tasa de crecimiento económico más alta si no tenemos cambio tecnológico y si no tenemos primero ciencia. Y es el camino que han probado actualmente los países que están teniendo mayores niveles de desarrollo. Es la apuesta por la ciencia, es la apuesta por la innovación, por la tecnología, lo que genera mayor valor agregado y lo que genera un impacto en generación de riqueza. Y en nuestro país es lo que le urge, generar mayor riqueza y distribuirla mejor. De tal manera que qué bueno que la doctora Álvarez Bulla, una mujer de la ciencia, vaya a tener a su encargo este importante organismo como el CONACYT, y tenemos muchas esperanzas de que nos vamos a insertar exitosamente en la innovación, en la ciencia, el conocimiento, para tener mayores niveles de bienestar. Así que bienvenida, doctora, que no sea la última vez que venga, que la veamos muy seguido en estas cámaras, porque creo que el tema de la innovación y la ciencia no solo va a ser un asunto de la Comisión de Ciencia y Tecnología, tendrá que ver con muchas otras comisiones. Así que felicidades a todos los participantes, bienvenidos, bienvenidas a todos los invitados e invitadas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Mario Delgado Carrillo. Con eso damos terminada la parte del foro. Haremos 10 minutos de receso para una reunión de trabajo de la doctora María Elena Álvarez Bulla Rosas con los miembros de los centros públicos de investigación del país. Alcanzando el conocimiento, la camioneta.